Hola a todos, bienvenidos al canal Autoconocimiento y Salud. Mi nombre es Laura y estamos aquí hoy para seguir con el estudio de los niveles de la conciencia humana. ¿Y para qué queremos hacer este estudio? Pues con el objetivo de generar salud a través del autoconocimiento, que es el objetivo principal que tiene el canal. Y bueno, pues si no habéis visto el primer vídeo, pues lo podéis ver y de todas maneras se puede iniciar aquí el estudio, podemos seguir con el estudio. Este estudio procede de un psiquiatra, de un doctor Hawkins, que estudió durante 25 años la conciencia humana, y desde un punto de vista científico pensamos que esto es una cosa que, como no es material, no se puede someter a un estudio científico, pero parece ser que sí, que las enseñanzas que nos trae el doctor están confirmadas desde el punto de vista de la ciencia, de la investigación de la conciencia. Y bueno, pues vamos a ver el mapa de nuevo para situarnos un poquito, porque lo que queremos hacer es un estudio de todos los niveles que aparecen en el mapa y cómo eso nos influye. Entonces, bueno, os voy a poner una ilustración del mapa y vamos a leer un poquito qué es esto. Vamos a ver que en la parte más alta está la iluminación, en la columna central, luego está la paz, la alegría, el amor, la razón, la aceptación, la neutralidad, la voluntad, la neutralidad, el coraje, el orgullo, la ira, deseo, miedo, pena, apatía, culpa, vergüenza. Estos están en la columna central, que son los niveles de la conciencia, y a cada nivel le corresponde una visión de la vida, y a cada nivel le corresponde una visión de Dios, entendiendo Dios como la creación. No es tanto como un Dios que tenemos nosotros, una imagen de un hombre que tiene tantos atributos. En las grandes filosofías y sabidurías, pues Dios es la totalidad de la existencia, es el orden cósmico que hay, es el camino de evolución de todos. Y bueno, pues luego cada nivel desarrolla un proceso, y a cada nivel le corresponde unas emociones y una vibración física que se puede medir a través de una ciencia que se llama la kinesiología. Y bueno, pues el mapa de la conciencia es una guía práctica y pragmática para comprender los niveles evolutivos de la conciencia que han de ser trascendidos en el proceso de buscar el avance espiritual, la iluminación o el mejoramiento de cada uno. Esto es muy importante, que realmente el camino de evolución es un camino de mejoramiento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en determinados niveles de conciencia se producen una serie de situaciones en la vida y nosotros damos unas respuestas que nos están generando, nos están dando un feedback, porque todo vuelve, todo se retroalimenta, que nos están generando sufrimiento, nos están generando una manera de vivir que nos causa mucho dolor y que nos causa unos estados mentales y unos estados emocionales de desesperanza, de angustia, de ansiedad, etcétera. Y es por ello que estamos haciendo este estudio, para trascender estos niveles, los niveles bajos, y ir hacia los niveles altos, donde las respuestas que nosotros damos y la visión que tenemos de la vida y la visión que tenemos de la creación, pues es una visión que la respuesta, la retroalimentación que nos da a nosotros es buena para nuestro crecimiento. Es decir, que nos vamos sintiendo más cómodos, más confiados, más sabios a la hora de elegir las acciones que realizamos, las acciones que evitamos y cómo nos movemos en la vida. Y nos va dando más calma mental, más conexión con el corazón, que en el corazón sobre todo lo que hay paz, es armonía, es sabiduría, voluntad también. Entonces, pues esto es un mapa también de los obstáculos que nosotros podemos ir encontrando en nuestro camino.
Entonces, cuando estudiemos el mapa y cuando estudiemos cada uno de los niveles, pues vamos a ver en esos niveles que nosotros, es verdad, que nos han ocurrido esas cosas que se nos señalan en esos niveles y que en determinados momentos de nuestra vida nosotros respondemos así, respondemos de ese modo y eso nos genera unas emociones y eso nos coloca en un proceso determinado. Y entonces lo vamos a ver muy reflejado en nuestra vida. El otro día decíamos que todos vamos a pasar por todos los estados de conciencia sencillamente porque esto es una cosa que atañe a la humanidad. Y que nosotros cuando llegamos a la Tierra, digamos, pues venimos con un estado de conciencia y a partir de ahí, dependiendo del entorno que tengamos y dependiendo de nuestra propia vida, también de nuestras propias decisiones y de nuestra propia toma de conciencia, pues así vamos a ir avanzando. Pero esto es un avance constante. ¿Esto qué significa? Que a medida que nosotros avancemos, pues vamos a tener una serie de obstáculos en el sentido de retos, que también pueden contemplarse como tentaciones que nos va a ofrecer el camino y ante las que nosotros vamos a tener que decidir. Lo que tenemos que saber es que los estados de la conciencia humana suelen ser estados transitorios, a menos que nos hayamos colocado en un estado permanente en el tiempo. En ese caso es cuando, es cuando hay más que superar. Bueno, no es que haya más que superar, es que vamos a tener un periodo más intenso, un periodo como más crítico en la vida, porque porque estamos experimentando ese nivel. Y luego cuando trascendemos los niveles y vamos recorriendo la escala de la iluminación hacia la parte más alta, pues entonces lo que sucede es que durante el día nos vamos a ir moviendo de unos estados a otros, pero en el momento en que avanzamos a un estado, comprendemos, entendemos, experimentamos este estado, sabemos que tiene unas pruebas para nosotros, sabemos que exige unas respuestas de nosotros y entonces nosotros vamos a poder volver ahí. Otra cosa es cuando no lo conocemos y simplemente pues mantenemos unas opiniones, unos pensamientos y unos sentimientos que nos mantienen en un determinado estado, y no salimos de ahí, estamos como en un bucle, siempre lo mismo, siempre pensamos igual, siempre sentimos igual y tenemos determinados estados como el estado de la culpa, de la apatía, de la vergüenza, del odio, de la ira y simplemente pues decimos, bueno, pues estamos aquí, está en mi vida, yo soy así, pero no. Resulta que nosotros lo que estamos haciendo es trascendiendo esos niveles. Y cuando los conocemos y conocemos los detallitos de cada uno de los niveles, pues entonces lo que pasa es que lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas y entonces vamos a decir, mira, yo me estoy sintiendo así, estoy dentro de este proceso porque estoy teniendo esta visión de la vida, estoy teniendo esta visión de la creación, entonces esto me lleva a mí a experimentar este nivel de conciencia, entonces, ¿qué puedo hacer? En el estudio de los niveles de conciencia hay algo muy, muy, muy importante que es el concepto de la responsabilidad, que tiene que ver con las respuestas que nosotros damos a la vida. El universo, la vida, el planeta Tierra, tu familia, tus amigos, tú mismo, te estás pidiendo ser responsable, es decir, desde el nivel macro, desde el universo hasta lo micro, que es tu propio corazón, estás en un proceso de responsabilidad y en la medida en que tú te responsabilices de ti mismo, tomando conciencia del nivel en el que estás, entonces en esa medida podrás seguir caminando hacia otros niveles que son más benignos, que te aportan una concepción más benigna de la vida, incluido tú mismo, tú misma. Es importante esta información porque nosotros en nuestras vidas atraemos y experimentamos esas situaciones, esas personas que están en nuestro nivel de conciencia, en el nivel de conciencia que nosotros estamos experimentando y que tenemos que trascender, que tenemos que superar, que tenemos que avanzar para seguir con el progreso espiritual. Otra cosa muy importante es que nosotros, los seres humanos,
dentro de nuestra experiencia humana tenemos un mecanismo que es un mecanismo de supervivencia. Este mecanismo lo que quiere es, sobre todo, que tú permanezcas con vida para seguir adelante en tu progreso espiritual. Es realmente impresionante esto. Este mecanismo ha sido llamado con el nombre de ego. El ego tiene diferentes connotaciones si lo estudiamos desde un punto de vista más psicológico o desde un punto de vista más espiritual. En nuestro caso lo estamos estudiando desde un punto de vista espiritual. El ego es un mecanismo de supervivencia y por lo tanto es necesario. Hemos sido construidos con este mecanismo porque lo necesitábamos, y este mecanismo tiene una memoria, este mecanismo es curioso, desea el aprendizaje y en cierto modo también desea el progreso, y por eso se rinde a nosotros y a proporcionarnos la vida. Atesora la información de nuestras experiencias y nos la va proporcionando cuando es necesario. Este mecanismo, al igual que los niveles de la conciencia, debe ser conocido y debe ser trascendido. Pero hay que partir de que es un mecanismo necesario, que es un mecanismo que forma parte de nosotros y que forma parte del diseño inteligente conforme al cual nosotros, los seres humanos, hemos sido creados, y por lo tanto, pues es importante conocerlo. En el estudio de los niveles de la conciencia humana se presentan aspectos duales, es decir, una dualidad significa que hay dos polos, un polo de deseo y un polo de atracción y un polo de aversión. Y así es como nosotros vamos a estudiarlo. Esta aversión y esta atracción están conformadas por luego las formas en las que nosotros actuamos en la vida dependiendo de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, de nuestro ego, de nuestro camino, de nuestro aprendizaje, de nuestro entorno, de nuestros familiares que estuvieron aquí antes que nosotros, de toda esa vida que nos ha antecedido y de toda esa vida que está presente en el momento que tú vives, que tú estás aquí vivo. En los primeros niveles de la conciencia, en los niveles más bajos de la conciencia, es en los que el ego está más presente, ese mecanismo de supervivencia, y está preocupado sobre todo por el propio bienestar personal y por la propia supervivencia. En cierto modo, esto genera desconfianza porque se piensa que el resto de la vida es en cierto modo enemiga de uno mismo, y que para que uno sobreviva, pues a lo mejor otros tienen que perecer, o lo que es igual, que no hay suficiente para todos, que este es un concepto, una idea que está muy presente en nuestras vidas, porque constantemente las informaciones que recibimos y las experiencias de otras personas que nos llegan a nosotros, a nuestro conocimiento, pues nos están diciendo que no hay bastante para todos, hay carencia, hay que sobrevivir, hay que ser un poco el más fuerte. La teoría esa del determinismo de Darwin, donde se decía que las especies más fuertes son las que sobreviven, todavía está presente en estos primeros niveles de la conciencia humana. Hay que decir que estos primeros niveles de la conciencia, por ejemplo la vergüenza, pues han sido reforzados en la primera edad de vida, aquí en la infancia, porque en esos momentos lo que nos ha sucedido, si no hemos sido suficientemente considerados, si hemos carecido o nos ha faltado en algún momento lo que necesitábamos, o incluso personas que han sufrido abusos físicos, sexuales, mentales, pues hacen que esa personalidad se vuelva como retraída, tímida, introspectiva, desconfiada, y pues esto hace que esa personalidad genere una serie de respuestas y vea la vida de un determinado modo. Entonces ahora vamos a ver lo que son los atributos de la conciencia cuando está en vergüenza.
Y aquí en esta diapositiva puedes ver que cuando hay atracción hacia este nivel de la conciencia que se llama la vergüenza, pues por ejemplo la persona tiende a autocastigarse. Mientras que si se produce el estado de dualidad de la aversión, en este caso la persona se perdona a sí mismo. Puede que se autocastigue, pero luego se va a dar cuenta y se va a perdonar. Es decir, son los motivos que prevalecen en las acciones. La atracción, por ejemplo, hacia la vergüenza causa depresión, la persona puede ser una persona que juzga mucho, negativa, que se esconde, que se considera indigna de lo que le está sucediendo, de lo que le puede suceder. Es una visión rígida de uno mismo, que se condena, se mortifica, se denigra, incluso puede tener odio hacia uno mismo. Es una persona severa y que dice, por ejemplo, uy, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, en lugar de, por ejemplo, permitirse decir, bueno, pues en ese momento no fui capaz de hacer eso y por lo tanto, pues no pasa nada. O la persona cuando tiene aversión a la vergüenza, pues se rinde a la misericordia de la creación, suelta su propia posición, no se vuelve muy rígida en su posición, se hace visible, es corregible, flexible, es decir, si se equivoca, pues se perdona y sigue adelante, elige la propia valía, se honra a sí mismo, si tiene que recurrir a otros para ser ayudada, en lo que sea, pues va a hacerlo. Es una visión más benigna de uno mismo. Y también, por ejemplo, cuando hay atracción hacia el estado de la vergüenza, pues se genera como desequilibrio porque uno se apega a una idea de las cosas y solo ve eso, no ve lo otro. Y por ejemplo, en el estado de aversión de la vergüenza se contemplan diferentes situaciones. La culpabilidad, culparse, exagerar las faltas, es que yo soy así, es que yo no soy buena, es que yo no puedo hacer esto porque luego se me olvida, porque no soy constante, por ejemplo, criticarse es lo mismo de antes, verse como parcialmente, no verse en la complejidad de la vida, considerarse que ese es un perdedor porque se ha perdido una oportunidad o porque se ha malgastado algo de la vida. Es como si estuviéramos en el final, no hay salida. No somos dignos de amor, entonces si alguien nos ofrece amor, pues como que lo rechazamos rápidamente porque estamos en esa atracción hacia la vergüenza. También puede ser que seamos muy narcisistas, siempre pensando en nosotros, siempre mirándonos a nosotros el ombligo, y eso puede ser negativo, porque si solo estoy pensando en mí constantemente, si solo estoy pensando en lo que a mí me pasa, pues entonces puede sucederme eso, que solo me estoy mirando el ombligo y finalmente lo que me pase pues va a ser muy importante. O sea, yo es el centro de la vida, el pequeño yo, y pues mientras que cuando ya hay una aversión hacia la vergüenza porque se ha trascendido este nivel, pues ya la visión es más equilibrada, puede que cometa un error, pero también veo la otra parte que lo he intentado, puede que en algunos casos sea muy perezosa, pero en otros soy trabajadora, si me equivoco lo tomo como una lección, me preocupo por los demás, por la vida, no estoy siempre mirándome a mí el ombligo, y quiero trascender las limitaciones, veo que tengo limitaciones, pero digo, bueno, pues puedo intentarlo, puedo darme esa oportunidad. Suelto la posición egoísta de estar siempre pensando en mí y me siento como un partícipe de la vida, me enfoco también en la vida, me enfoco en los demás. Y bueno, pues aquí en estas cositas me gustaría que te revisaras cada una de las cositas que hemos dicho, si te sientes atraído, más atraído o sientes más aversión por este nivel de la conciencia, en qué punto te sitúas tú, que cojas, que apuntes las dualidades y que veas, pues mira, sí, esto me pasa, esto no me pasa. En fin, que te des la oportunidad de revisarte un poquito. ¿Por qué? Porque es el autoconocimiento lo que nos va a dar esa oportunidad, esa posibilidad de trascender esos niveles de la conciencia, de superarlos y de caminar hacia nuestro progreso con todo lo que eso puede traer.
Y bueno, para terminar, pues te voy a pedir que te sientes un poquito en tu silla y simplemente respires, sientas tu respiración. Vamos a levantar los brazos al inhalar y al exhalar los bajamos y recogemos el abdomen y recogemos los pulmones y al inhalar inhalas profundo, exhalas todo el aire. Toma aire por la boca. Ahora toma una respiración profunda por la nariz y retén el aire dentro de ti. Exhalando el aire cuando necesites. Repetimos 5 por la nariz. Y 5 por la boca. Continuamente, continuas. Y una profunda por la nariz. Y te quedas con el aire dentro todo el tiempo que puedas. Y ahora quiero que vayas revisando cada una de las dualidades de la vergüenza y vayas respirando cada una. De este modo empiezas por la primera, autocastigo, y respiras y sientes en las situaciones en las que tú has ejercido esta dualidad, te has sentido atraído a esta dualidad.
Y te invito a que al exhalar, cuando hayas descubierto alguna situación, la exhales, la permitas salir de tu cuerpo con el aire que sale. Y hagas 3 respiraciones perdonándote, sintiendo que te perdonas a ti mismo. Me perdono, puedes decir internamente. Luego pasas a la siguiente. Por ejemplo, cuando te has sentido deprimido y exhalas las situaciones con el aire que sale, en las que te has sentido deprimido. Y ahora respiras diciendo: elijo la vida, elijo la vida. Y así pasarás una por una, respirando varias veces, exhalando la situación de atracción, que es la negatividad, y luego respirando la conducta contraria. Y es cuando tú reconoces, entiendes, decides que ya este estado de la vergüenza no va a ir contigo, y te enfocas en sentir en tu interior, a través del aire que entra, esa conducta. Cuando te rindes a la misericordia de la vida, de la creación. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Voy a grabar luego otro vídeo respirando cada estado, pero ahora quiero que tú lo hagas y que pruebes esta manera de tratar con estos niveles de la conciencia. Gracias, y si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer: darle al like, suscribirte al canal y compartir esta información tan bella, tan preciosa. Y por supuesto, decirme cómo te has sentido, lo que has encontrado dentro de ti, y que estás dispuesto a ejercer, a ejercitar, a decidir, a elegir tu nueva vida, tus nuevos estados de conciencia, para una humanidad mejor, para ir hacia la integridad y hacia la paz de la humanidad, y disfrutar de esta bella casa que tenemos, que es el planeta, y de esta bella casa interna que es nuestro corazón. Ponte a practicar ahora, no apagues el vídeo, da marcha atrás, coloca la fotografía de la diapositiva de las dualidades de la vergüenza y ponte con ello, y dedica 10 minutitos más. Y si ahora no puedes, prográmalo para después, pero no te olvides. El planeta depende de esto, el planeta te necesita, la vida te necesita, tus hermanos, los seres humanos te necesitan.